Amigos, nuevamente con ustedes, esto es noticiasdelvenezolanotv.com.be desde Caracas, Venezuela. Yo soy Alix Hernández, sentimos la noticia, de inmediato revisamos las páginas web y sus titulares. Comenzamos con el Nacional. Referéndum revocatorio quedaría para 2017. La rectora del CNE, Tibisay Lucena, informó que el lapso para realizar la consulta popular contra Nicolás Maduro es de 90 días después de que se realice la recolección de 20% de las firmas. Leemos también Tibisay Lucena se pronunciará este martes sobre el revocatorio, lo hizo en horas del mediodía, y Tibisay Lucena reitera que no aceptará presiones de nadie, pero vamos a escuchar parte de lo que dijo la rectora. Si se cumpliesen todos los requisitos establecidos en la norma, la recolección de firmas con todos los aspectos de seguridad y técnicos, operativos y logística, probablemente la recolección del 20% de la firma se llevaría a cabo hacia finales de octubre, una vez cumplido con todos los requisitos que establece. Y me permito leer aquí un extracto de lo que dice el artículo 30 de las normas que está rigiendo este proceso. La celebración del referendo revocatorio de mandato se llevará a cabo dentro de los 90 días continuos siguientes a su convocatoria. Como lo ven, estas declaraciones de Tibisay Lucena han causado polémica, pero vamos a avanzar con el portal, con el Nacional. Tenemos aquí, Enrique Capriles se pronunció ante esas declaraciones de Tibisay Lucena. El gobernador del estado Miranda ratificó la movilización masiva convocada por la MUT para el 1 de septiembre, lo han llamado la gran toma de Caracas. Leemos también otras opiniones. Juan Guaidó, el único mensaje que debe dar el CNE es el cronograma del revocatorio, y Julio Borges, en los próximos días crearemos el comité que designará a los rectores del CNE. En cuanto a Chudo Torrealba, es posible que la locución de Lucena sea para anunciar nueva demora al referéndum revocatorio. En sociedad, damnificados por el gobierno, vivir en un taller mecánico. Escuchen el testimonio de Jacqueline Paredes y David Jaimes. Ellos fueron una de las cientos de familias que la OLP desplazó en 4 sectores de la carretera panamericana y actualmente viven entre basura, moscas, sin servicio de agua y aguantando hambre. Lamentable información. Leemos por acá, crisis fronteriza, El Tiempo, las caras de la crisis de migración venezolana en Bogotá. Casi 2.800.000 de nacionales del país vecino han llegado desde 2003, más de 40.000 son residentes, y en la parte superior izquierda, Freddy Guevara llamó a realizar una gran lucha cívica nacional. En cuanto a lo Universal, trae como principal información, esta es la noticia de hoy, Lucena, recolección de firmas del revocatorio sería para finales de octubre, así lo dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Otras notas relacionadas con economía, Consecomercio insta a evitar abastecerse de productos de dudosa calidad. A la derecha, Venezuela propone régimen especial de aduanas en frontera con Colombia. Colreserve afirma que Venezuela le pagará deuda. En cuanto a sucesos, mueren 3 personas por activación de granada en la Francisco Fajardo. Está relacionado con un secuestro en la urbanización Las Mercedes. Y detienen a sujeto por asesinato de niña de 3 años. Interpol en Venezuela captura a español solicitado por alerta roja. En cuanto a Unión Radio, nuevamente la protagonista es Tibisay Lucena. CNE hacia finales de octubre sería la recolección del 20% de las firmas. Otras notas en economía, países OPEP se reunirán en septiembre para evaluar precios del crudo. Y a la derecha, Kuwait compra 30 helicópteros de combate valorados en 1.000 millones de euros. También vemos a Donald Trump, promete bajar los impuestos, retrasos y dudas en torno a la fabricación del autobús túnel chino. Y diputado Chávez estima que se debe redefinir el rol de PDVSA. Avanzamos con Globovisión. Definitivamente más protagonista que una actriz de telenovela, Tibisay Lucena. Consejo Nacional Electoral, recolección del 20%, pudiera ser a finales de octubre. Dijo que no aguantará presión de nadie la rectora Tibisay. Asamblea Nacional creará comité de postulaciones para elegir a nuevos rectores del CNE. Ya se lo habíamos comentado, la Asamblea Nacional está asumiendo temas que tienen que ver con el derecho al voto y renovar el poder electoral, y de esta manera hacer cumplir con el derecho que tenemos todos los venezolanos del referendo revocatorio y de elegir a los gobernadores, explicó el diputado Julio Borges. Al centro vemos a Limardo, que por cierto no pasó lo que tanto esperábamos que ganara. Pero vemos por acá el impulso, CNE descarta revocatorio para este 2016.
Entre febrero y marzo de 2017 sería el referéndum revocatorio. Si se logran cumplir con los requisitos establecidos en la normativa del Consejo Nacional Electoral para la celebración del referéndum revocatorio, el proceso podría realizarse entre febrero y marzo del año 2017, según lo informado este martes por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Vemos las opiniones de Claudio Fermín. Nadie quiere a Maduro. Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo de Justicia y Fuerza Armada Nacional Bolivariana dan espalda al pueblo, así lo ha dicho. Y leemos un poco más el sumario. Dice, nadie quiere a Maduro, todos reclaman cambio, pero el Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo de Justicia y las Fuerzas Armadas Nacional dan la espalda al clamor y al servicio de la nada. Así reaccionó el ex candidato presidencial Claudio Fermín tras las declaraciones de la presidenta Tibisay Lucena. A la derecha vemos a Nacho, la criatura, que los políticos sigan haciendo política, mi vida es la música, porque se preguntaban algunos si quería un cargo en la política del país. Avanzamos con el tiempo. Principal información relacionada con salud. Protestaron por ausencia de oncólogo en el RACET y escuchen esto, pacientes con cáncer, los vemos en la gráfica, denunciaron que la unidad de oncología del Hospital Universitario de Barcelona ya cumplió 4 meses sin un médico especialista para esta área. ¿Se imaginan los que pueden sentir estos enfermos que están allí al abismo esperando cura? Oposición espera en sesión permanente decisión del Poder Electoral. Jesús Torrealba, secretario general de la MUT, pidió a los seguidores de la oposición tranquilidad ante el anuncio que está previsto haga el CNE la tarde de este martes. Esto fue en horas del mediodía antes de que se pronunciara la rectora. Y crisis de Venezuela es fruto de erosión de libertad económica, según el estudio. Indicaron que la situación es consecuencia directa del deterioro de libertades durante los pasados 40 años. Es un estudio que se ha hecho, una investigación del Instituto de Canadá. Y avanzamos con el siglo. Nuevamente la protagonista, está ella, estoy yo. El Consejo Nacional Electoral, recolección del 20%, pudiera ser a finales de octubre. Difunden video e imágenes de situación irregular en Villa de Cura. Consecomercio insta a evitar abastecerse de productos de dudosa calidad. Al centro, vecinos de Santa Eduviges pasan humillaciones para comprar alimentos, por lo que conocemos la experiencia, los testimonios no solamente es en ese lugar, humillación en cualquier centro donde desean adquirir productos de primera necesidad. Panorama, vemos por acá Lucena, si se cumplen requisitos, recolección del 20% de las firmas, sería a finales de octubre. Vielma Mora, esta va a ser la apertura de frontera más decente, organizada y armoniosa, ojalá así sea. Capriles se pronunció, un ejercicio de cinismo y mentiras, el de la señora Lucena, el pueblo quiere fecha, y por cierto dijo que si va a poder más las rectoras del CNE y Maduro que el propio pueblo, exigiendo revocatorio. Leemos también a la derecha, captan en video asalto a Club Social de Maracaibo. En cuanto a Rosneft, sí se podría suministrar petróleo venezolano a refinería India ESAR. Y el hijo del comisario Coromoto, en la parte inferior izquierda de Coromoto Rodríguez, a mi padre lo tienen en régimen de aislamiento de 30 días. Correo del Caroní, principal información, universidades, ONG, oficialistas y opositores respaldan lucha contra el arco minero del Orinoco. Con esta primera página toda la información está relacionada con el arco minero del Orinoco. El Tribunal Supremo de Justicia aún no emite el fallo sobre el recurso de nulidad del proyecto en el arco minero del Orinoco. Otras notas en el aspecto laboral, Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional investiga nuevas denuncias de corrupción en Guayana y la Ferrominera. En reunión de la Comisión de Contraloría del Parlamento se aprobó una investigación de los contratos suscritos entre la CBG, FMO y la empresa canadiense Triorent. También vemos aquí ministro de Industrias confirma cambios en gerencia de Bausilum, y a la derecha esperan para este martes audiencia de ferrominero Rodney Álvarez. Avanzamos con el carabobeño. Lucena, recolección del 20% podría ser a finales de octubre. En cuanto a Río y a Venezuela, Elías Malavé clasificó a los 16avos de final de tiro con arco. Ahí lo vemos, en excelente actuación. Y también leemos otras notas, Cristian Quistero y Andreina Pinto sin suerte en natación. Golf, regresa a los Olímpicos repleto de ausencias. En cuanto a médicos de los hospitales, realizarán una jornada de protesta nacional. Lucena, recolección del 20%, nuevamente este titular va a ser a finales de octubre. Podría ser, dijo. Crisis venezolana es fruto de erosión de libertad económica, según un estudio. Ya les comentábamos sobre esto. Con esto nos toca hacer la primera pausa. Noticias el venezolano.tv.com.be. Sentimos la noticia.
Más información en noticiasdelvenezolano.tv.com.be. Sentimos la noticia, avanzamos con otros portales, revisamos ahora. Efecto Cocuyo. Leemos por acá, Asamblea Nacional podría sancionar a Jorge Rodríguez y Freddy Ñáñez por desacato. Esto es lo que ha hecho la MUD para realizar el referéndum revocatorio. La agenda política del país ha sido monopolizada por el referéndum revocatorio que se intenta promover contra el presidente Nicolás Maduro. Un trabajo interesante. Con salvoconducto de Arias Cárdenas, entran ilícitamente medicamentos al Zulia, según FEFARVEN. Denuncia que hay empresas que con o sin permisos para su funcionamiento como establecimientos farmacéuticos están distribuyendo medicamentos. Imagínense lo delicado de esta información y de esta realidad. Leemos allí en cuanto a Río, de Campanita a la Bala de Baltimore, 8 apodos que debes conocer en Río 2016. ¿Y cómo estuvieron los venezolanos hoy? Así estuvieron los venezolanos en el tercer día de competencias en Río 2016. En el tercer día de competencias, varios venezolanos dieron la cara como representantes nacionales en diversas disciplinas. Lamentablemente los Limardo se quedaron en el camino. Y avanzamos con Caraota Digital. Chuy a Lucena le dice, la toma de Caracas va el 1 de septiembre. Ya es una afirmación, ya es un hecho. EPA Winston, trabajadores de TVS, protestan por despidos injustificados. Leemos en la pancarta, somos sostén de familia, queremos trabajar. La mañana de este martes, un grupo de trabajadores del canal oficialista TVS se apostaron a las afueras de la sede principal del canal del Estado Venezolana de Televisión, eso es en Los Ruices, en Caracas, en protesta por haber sido despedidos injustificadamente de la planta que preside Winston Vallenilla y piden ser reincorporados. Vamos a escuchar qué fue lo que pidieron. Aquí estamos con Central Inmobiliaria Coordinadora Nacional de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela y aquí estamos reunidos con unos trabajadores despedidos de TVS. Son más de 36 trabajadores despedidos, los han venido despidiendo de manera escalonada, violando toda la Constitución, violando la ley, violando todas las leyes habidas y por haber en este país, sin tomar en cuenta de que aquí hay padres de familia que tienen doble inmovilidad laboral, por tener hijos, por tener familiares que están totalmente desprotegidos ahorita. En esta situación que está viviendo el país, que hay bastante hambre, porque hay bastante necesidad y que todo está tan costoso, lo dejan a estos padres de familia sin empleo, sin sustento para su hogar. Como lo ven, una protesta pacífica pidiendo reenganche ya. Avanzamos con otros portales. Pro Da Vinci, 4 lecciones de Polonia para Venezuela sobre la transición. Lo que estamos viviendo es una transición, pero ¿de cuántos años? ¿Qué viene ahora? ¿Qué sigue después? En cuanto a ese portal, a esa principal nota, 4 lecciones de Polonia para Venezuela sobre la transición y otras quimeras, por Omar Zambrano. Dice acá, acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. Quimera de Quimaira, el monstruo fantástico de la mitología griega, con 3 cabezas que escupía fuego, cuerpo de cabra y cola de dragón. La palabra transición debe ser el término del momento. Y en otro trabajo, durante 4 días, un grupo de fotógrafos estuvo en los nevados de Mérida explorando visiones propias bajo la guía de Andrea Santolaya. El taller llamado La Ampliación del Tiempo fue una experiencia en la cual la fotógrafa española no solo llevó a 18 participantes a descubrir y desarrollar temas de esos que a veces están allí pero pasan inadvertidos, sino que también lograron definir y canalizar inquietudes personales poniéndolas en contexto. Un trabajo desde Mérida. Y avanzamos con el estímulo. Vemos cara de preocupación en el presidente de la República y su compañera. Maduro y su combo rechazan referéndum porque perderían todo según este titular. Otras notas, Tintori, 5.000 cajas con insumos médicos están, escuchen bien, varadas en puertos internacionales. La esposa del dirigente y preso político Leopoldo López, Lilian Tintori, aseguró que la campaña Rescate Venezuela entregó insumos médicos en 7 estados del país e insistió en su petición al gobierno para que abra el canal humanitario, para que entren las otras 5.000 cajas que faltan, pero mientras la ministra diga que aquí no hay crisis humanitarias, que no hay problemas y fallan los medicamentos básicos, antihipertensivos y algunos otros que están solicitando, por ejemplo, las personas que sufren de diabetes. Bueno, en fin, si no se sincera la situación que estamos viviendo en cuanto a los medicamentos, no habrá esta apertura. Y otras notas, Venezuela y Colombia activan centro contra el crimen transnacional. También leemos PDVSA, es el del pueblo. Ministro del Pino, no habrá privatización de PDVSA. En Gaceta Oficial, libre comercialización de alimentos importados y nacionales. Ministerio Público, presos
7 policías del Estado Lara por violación de los derechos humanos. También leemos por allá en notas relacionadas con el deporte, Rubén Limardo no pudo lograr la victoria en la esgrima individual. Otras notas, 3 muertos al explotar granada en la autopista Francisco Fajardo a la altura de Plaza Venezuela en cuanto a sucesos, y autoridades de Venezuela podrían autorizar visita a exprisioneros de Guantánamo. Gobierno Nacional, escuchen esto, analizó nuevas medidas en el área social. Avanzamos con BBC Mundo. También somos noticia. Venezuela, recolección de firmas para activar el referendo revocatorio podría realizarse a finales de octubre. Y la pregunta, ¿el CNE valida el primer paso hacia el referendo revocatorio de Nicolás Maduro en Venezuela? ¿Qué viene ahora? Lo sentimos, pero ya nos terminamos todos los recursos del planeta para este año. Información relacionada con ecología, escuchen, es un día importante para el planeta, pero lamentablemente no por algo positivo que se haya de celebrar. A partir de este martes, todos los recursos que gastemos de la Tierra no se podrán reponer, y en este trabajo les cuentan por qué. 3 récords de altas temperaturas en el mundo que se han roto en el 2016. A la derecha vemos a la Peque de Argentina. ¿Cuánto vale una medalla de oro y por qué las de las Olimpiadas de Río 2016 son distintas? Las de las Olimpiadas de Río de Janeiro son las más grandes y pesadas de la historia, son bellísimas, y de los Juegos Olímpicos, pero solo una pequeña parte de su material dorado procede del precioso metal. Te contamos otras de sus particularidades. Interesante trabajo. A la derecha, también las historias de amor allí en Río. La enternecedora propuesta de matrimonio en el rugby femenino durante las Olimpiadas de Río 2016. Tenemos por acá, nuevamente relacionado con el mundo del deporte y Río, minuto a minuto, lo más destacado del cuarto día en Río, como ven el contraste de 2 culturas unidas por el deporte. Buenos Aires, el mejor destino de Latinoamérica. La cara de enfado de Phelps se vuelve viral. También padres nerviosos de gimnasta conquistaron internet. Y avanzamos con Zapata, trabajos interesantes. Vemos por acá erosión del poder adquisitivo desata cambios en el consumo de los venezolanos. Dice que apenas alcanza para alimentarse. Este trabajo interesante, dice, cifras de Econométrica revelan que el poder de compra de un salario mínimo integral de julio de 2016 apenas equivale a casi 1/3 del que tenía en ese mes de 2007. Con la desaceleración de los aumentos de sueldos y una inflación interanual de 500%, se derrite el poder de compra de todos los salarios. También tenemos por acá diferentes trabajos muy buenos, por ejemplo, todas las movidas políticas de Nicolás Maduro solo han servido para ponerse en jaque a sí mismo por Pedro Benítez. En la diplomacia, en la economía, en el campo militar y en lo electoral, Maduro se ha colocado en posición de inferioridad. Aquella teoría de Chacumbele, que exponía al exministro y exdirector de Tal Cual, Teodoro Pekov, que lo ponían ahí en evidencia en su diario, se va cumpliendo al pie de la letra. Cómo evita el referéndum sin que eso sea un jaque mate a sí mismo. ¿Ustedes qué piensan? Interesante trabajo, hay que seguir leyendo. Con esto nos vamos, somos noticias del venezolano.tv.com.be desde Caracas, Venezuela. Se despide Yalix Hernández, sentimos la noticia.